Hola, buenos días. Hoy voy a realizar el tercer vídeo sobre redes neuronales. En el primero hablamos de neurona, red neuronal simple y deep learning, redes neuronales profundas. En el segundo hablamos de redes convolucionales, todo desde el punto de vista de los conceptos. No se habló de código prácticamente, no se habló de funciones matemáticas prácticamente. En este caso será lo mismo. Yo creo que lo más importante para una persona que se quiere iniciar en la inteligencia artificial y para una persona que esté desarrollando inteligencia artificial es entender los conceptos. La matemática se puede leer, se puede estudiar. La técnica de codificación también. Pero si no entiendes los conceptos, va a ser muy difícil que sepas usar bien la inteligencia artificial, sus problemas y sus ventajas. Entonces, en este caso, lo que quiero es contar sobre un proyecto que realicé pues hace 4 o 5 años para un máster, un proyecto que surgió, cuando estaba pensando en qué proyecto realizar, surgió de una frase o de un anuncio que hizo Hinton unos años antes, 2016. Este que pone aquí. La gente debería dejar de formarse como radiólogos ahora mismo. Es completamente obvio que en 5 años el aprendizaje profundo va a ser mejor que los radiólogos. Entonces, era por allá, por 2021, probablemente 2022, estábamos llegando a la fecha de Hinton, pero bueno, estamos ahí. Y yo me quedé pensando, vamos a realizar un proyecto de redes neuronales y tratar de ver si somos capaces de sustituir a los radiólogos, es decir, de identificar tumores en, por ejemplo, mamografías, en este caso. Aquí vemos a Hinton como yo lo veía como el mago que nos descubre un mundo en que la tecnología sustituye al radiólogo y quería ver si esto era así, ¿no? Si esto era magia o era matemáticas. Entonces, el proyecto que realicé fue un proyecto sobre detección de cáncer de mama. Antes de meterme en el proyecto, es importante entender cómo se puede dar cáncer de mama y cómo funciona. Los cánceres de mama en concreto y los cánceres se miden o se clasifican por un sistema que es el sistema TNM, donde T es el tamaño del tumor, N es si están afectados los ganglios y en qué cantidad, y la M es si hay metástasis. Y en función de eso hay unos estadios, pues del 0 al 4. Por otra parte están las mamografías. Las mamografías son imágenes radiográficas del seno de la mujer. Hay de dos tipos, como vemos aquí, las exploratorias y las de diagnóstico. Las exploratorias son las que se hacen periódicamente, ¿vale? Y las de diagnóstico son más centradas en identificar dónde está el tumor, qué características tiene, etcétera. ¿Por qué los tumores malignos tienen unas características más difusas en general y menos redondeadas, digamos, ¿no? Y los tumores benignos, al contrario, son más redondeados, más regulares, digamos. ¿Y cómo se identifica en una mamografía o una radiografía un tumor? Pues porque el tumor es denso, es bastante denso y más denso que el tejido que lo rodea. Entonces, como vemos aquí abajo, en función de la densidad de un material, pues se ve más oscuro o menos en la radiografía, porque absorbe menos o más radiación. El caso del aire absorbe menos, con lo cual se ve casi oscuro. La grasa absorbe algo más, por tanto se ve un poco más claro y así sucesivamente. Bueno, pues los cánceres de mama, los tumores, como veis aquí, se ven más claros y por tanto de ese modo se identifica, ¿vale? Y se puede identificar también así en primera instancia si es benigno o puede ser más probable que sea maligno. Bueno, yo escogí un dataset de imágenes sacado de Kaggle en este caso porque es difícil recurrir o conseguir imágenes de cánceres porque son imágenes protegidas, lógicamente. Hacer a hospitales es difícil, entonces cogí un dataset de los que había de imágenes que era bastante grande, decía 1000 imágenes, aunque eran imágenes recortadas de radiografías, no eran distintas mamografías, sino que eran trozos de mamografías y estaban bastante bien etiquetados, no había errores, etcétera, etcétera. En este caso no hice un desarrollo, como hice en el caso del rack, para montar un rack completo, sino que la idea era utilizar ya modelos que existían, recordemos del vídeo 1, el transfer learning, usar lo ya aprendido, tanto en pesos como en arquitecturas, y escoger la que mejor se adaptaba, entrenándola para estas imágenes concretas y para este problema en concreto. Entonces utilicé ResNet 18, ResNet 34, ResNet, Incentive V3 y VG19. Aquí está la imagen del ResNet que ya habíamos visto en el vídeo anterior, que al final tiene una primera parte que son capas convolucionales, famosos filtros que identifican características para después poder clasificar,
y unas capas finales que son capas tradicionales de redes profundas que vimos en el vídeo 1, que lo que hacen es la clasificación. En el caso de estos modelos estaban en general entrenados en un concurso que se llama ImageNet, donde son millones de imágenes para clasificar entre 1000 objetos determinados, ¿no? Entonces, yo lo que tuve que hacer es fijarlas, no permitir que se entrenaran estas primeras capas convolucionales porque ya tenían todas las características necesarias y cambiar las finales para clasificar, en este caso, en dos casos. Tenía que ya de principio cambiar la capa final porque en vez de 1000 salidas posibles había dos, tumor o no tumor. Y luego también cambié, como veremos, las capas de clasificación. ¿Vale? En este caso, ¿cómo jugamos? Al hacer Transfer Learning, yo lo podría comparar el Transfer Learning y el entrenamiento para la clasificación en tumores, en este caso, como una caja de Lego, una caja de piezas que te da el entrenamiento previo que has aprendido a través de Transfer Learning, que son las características identificadas para todo tipo de objetos en las redes neuronales convolucionales. Ese conjunto de piezas ya lo tienes, con esas vas a identificar y no quieres que se toquen, por lo tanto la metes en una caja y no permites que te metan más piezas. Y luego lo que haces tú es combinar esas piezas de distintos modos para identificar, pues en este caso perros y gatos, pero tumores o no tumores. Y esas son las capas finales de clasificación, donde yo me pongo en función de las entradas y de este dataset de piezas que tengo a identificar, pues eso, tumores o no tumores. ¿Vale? El proyecto tenía un esquema similar a este, utilizaba, como digo, Kaggle mediante la API de Kaggle para descargarme las imágenes, utilicé en este caso notebooks de Google Colab en su día con PyTorch, un framework de trabajo con redes neuronales, pero hay muchos más, TensorFlow y otros, y hoy en día ni siquiera los necesitas, te vas a Google y parametrizas 4 cosas y ya sacas un modelo entrenado para detectar este tipo de imágenes o cualquiera, pero en este caso era un desarrollo sobre Python. Bueno, cargué las imágenes en DataFrames, traté las coordenadas porque había que tratarlas al ser imágenes de mamografías, trozos de imágenes, había que jugar con las coordenadas. Hice una serie de transformaciones, quiero centrarme en este punto, hablaré un poco después de él, donde hice dos temas. Data augmentation, es decir, aumentar el número de datos o de imágenes del dataset para tener otras perspectivas y un dataset más amplio. Veremos en la siguiente PPT por qué y qué problemas tiene esto. Y sobre todo hice un resize de las imágenes porque cada modelo tenía, y supongo que tiene, un tamaño de imagen de entrada distinto. Por tanto, tenía que hacer un resize para que entrase con el tamaño adecuado del modelo, de cada modelo. Definir el conjunto de entrenamiento, dividiendo las imágenes en los datasets de training, de validation y de test. 80-10-10, por ejemplo, es una posibilidad. Los data loaders son los que definen los batches en que vamos a ejecutar el proceso de entrenamiento. Recordemos que el entrenamiento era mediante descenso del gradiente. Yo metía una imagen, se calculaba con los parámetros que tenía en ese momento la salida, esa salida se comparaba con la salida real, se hacía la diferencia, en la medida que fuera, eso te daba un error y con ese error lo propagabas hacia atrás corrigiendo los parámetros para actualizarse. Bueno, pues eso en vez de hacerlo imagen a imagen, se suele hacer por batches, por conjuntos de imágenes, que suelen ser de 16, de 32, de 64, etc. Yo probé con distintos valores. Esto hace el entrenamiento mejor, más rápido y más eficiente. Cargué el modelo por Transfer Learning, por supuesto, con sus parámetros, sustituí y, bueno, congelé las capas de clasificación, perdón, de detección de características, como dije antes, que son las convolucionales, para que no se tocasen durante el entrenamiento, no se modificasen, y sustituí las capas finales de clasificación. Probé con distintos tamaños, distintos números de neuronas, de capas, sustituí la capa final para que solo tuviera 2 salidas en vez de 1000, etcétera. Inicialicé esas capas, siempre hay que inicializarlas y nunca como cero. Recordemos que hay que hacer una inicialización random para que el modelo empiece a entrenar. Si es cero no entrenaría. Escogí la función de optimización, escogí las métricas de las que hablaremos al final, las gráficas adecuadas, pero probé con muchas. La función de entrenamiento, definí todo el entrenamiento, cómo se realizaba el entrenamiento con todas sus funciones. Lo entrené, predije dentro del resultado con las imágenes de entrenamiento y luego en el dataset de test que no se había utilizado para entrenamiento y por lo tanto el modelo no lo había visto, hice unas pruebas para ver si el modelo sigue funcionando bien. Vale. Me quiero parar en la parte de de transformaciones, porque una de las cosas que se hace es la data augmentation. ¿Qué es la data augmentation? Pues tú tienes un dataset, te interesa
poner las mismas imágenes con distintas perspectivas. Por ejemplo, si es un gato, no quieres gatos todos mirando para un lado, lo que haces es girarlo y por lo tanto ya tienes gatos mirando para otro lado. Con lo cual el modelo tendrá más perspectivas y si le aparecen gatos o animales mirando para otros lados, pues tendrá imágenes a las que pueda recurrir durante el entrenamiento para capturarlo. Eso aumenta el dataset, tienes más imágenes y por encima tienes más perspectivas, ¿no? Pero esto hay que hacerlo con cuidado, porque en este caso en el gato el flip horizontal funciona bien. Pero si tú coges, por ejemplo, un dataset de imágenes manuscritas y tienes Bs y tú lo que haces es un flip vertical, pues vas a encontrar, te vas a cambiar una P. Ya no es una B, ya no es otra imagen de una B girada, es una P. La etiqueta que tendría esta imagen del gato, la girada seguiría siendo un gato. Lo que quieres es hacerlo automático, hacer flips y mantener las etiquetas. Pero claro, si tú aquí mantienes una B, ya no es una B, es una P. Entonces, esto te llevaría a confusión, el modelo entrenaría mal, identificaría las P's como B's. Entonces, hay que tener cuidado cuando se hace el data augmentation. Por ejemplo, otro caso, si tú quieres detectar amaneceres en la playa y tú, por ejemplo, haces más oscura la imagen, posiblemente lo detectes peor. Tendrás más imágenes, pero la detectas peor. Tienes que tener cuidado con eso. Bueno, los resultados fueron muy buenos, yo estaba muy contento, había descubierto que la magia de Hinton funciona, que íbamos a sustituir a todos los radiólogos, que estábamos en ello, porque si nos centramos en, probablemente que muchas, F1 Square, Precision, Recall, Accuracy, pero quizá la más interesante es el Recall, porque el Recall, en el caso de tumores, es muy importante, porque el Recall lo que te dice es de todas las imágenes que tienen tumor, cuántas he identificado. Y yo lo que quiero es identificar. Puedo tener falsos positivos, puede ser que identifique de más, que haya imágenes que no tengan tumores, yo las haga falsos positivos y les identifique como con tumores. Pero eso me preocupa menos. Ya vendrá un radiólogo o tendré que hacer un chequeo a la persona, pero bueno, lo que no quiero es que se me pasen o que se me pasen las menos imágenes con tumores posibles. Un 93,8% es un buen resultado. Podemos sustituir a los radiólogos. Posiblemente la mayoría de los radiólogos no lleguen a este porcentaje de acierto. Y lo he hecho con, bueno, pues no lo he hecho como hay ahora, que hay métodos de cambiar los hiperparámetros, tamaño de las capas, número de capas, número de neuronas, etcétera, de modo automático, ¿vale? Con distintos métodos de búsqueda de los hiperparámetros más adecuados. No lo entrené durante meses y aún así tengo un resultado muy bueno. Ya no te digo si lo entrenas durante meses. Entonces, efectivamente, me quedé con la idea de que se podían sustituir a radiólogos. Pero ojo, me encuentro con la noticia esta del 2026, que dice, la paradoja que viene en 2026, los que se iban al paro por la IA ahora están ganando más. Vuelvo a ver aquí a Hinton, pero ya no tiene los sombreros de magia y las estrellitas. Parece que se le ha caído la magia. Había una profesión llamada a desaparecer por el impacto de la IA, los radiólogos, eso es lo que había dicho en 2016 Hinton. Sin embargo, 3 años después del boom de ChatGPT, no solo hay más radiólogos que nunca, sino que cada vez ganan más. Entonces empecé a investigar por qué esto ocurría. Si los resultados son muy buenos, si en el entorno de test son muy buenos, si en benchmarks son muy buenos, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué no está completamente implantado y sustituyendo a radiólogos? Pues por, entre otros, estos dos motivos. El primero es la robustez. Es decir, yo he entrenado con una serie de imágenes donde en entorno de test funciona muy bien. Pero ¿y si cambio la máquina? Pues la máquina nueva tendrá otra resolución, tendrá otros ruidos, tendrá otros problemas. Mi dataset ya será distinto y por lo tanto el modelo no va a funcionar bien para ese dataset. Tendré que reentrenarlo para esta nueva máquina. Pero ¿qué pasa si yo tengo un dataset, que es probable que sea así de Kaggle, con imágenes occidentales, blancas, etcétera, etcétera? Pues lo más probable es que si ven una persona de raza de color o una asiática, pues no funciona bien. Tendré que entrenarla en todas las razas y en todas las casuísticas de todos los países. Pero ¿qué pasa si la imagen la he tomado un poco girada del seno, no exactamente igual, etcétera? Pues lo mismo, me he salido de la distribución de datos de entrenamiento y va a fallar. No funciona en esos casos. Cuando me cambio de la distribución de datos, produce que la cosa no funcione. Esto lo hemos visto recientemente, no es algo que me inventé yo. Tenemos Waymo. Los coches Waymo, recientemente en San Francisco hubo un apagón, no tenían en su dataset de entrenamiento un apagón y se pararon. Se pararon todos. Entonces, necesitas probarlo con todas las condiciones posibles. No son capaces de entrenar nuevas situaciones a partir de las antiguas, porque no son capaces de interaccionar con el mundo físico. Ese es el problema. Y el segundo es la correlación versus causalidad. ¿Qué es esto? Os voy a poner un caso. No hace muchos años, en unos hospitales italianos, oyeron a Hinton y dijeron, esto es lo nuestro, vamos a coger, entrenar una IA con redes neuronales y sustituir a los radiólogos
con redes neuronales que trabajan de maravilla, lo hemos visto, y bueno, vamos a entrenarlas. Entonces cogieron un dataset muy grande, no nos preocupemos de la robustez, supongamos que probablemente no haya sido así, que han escogido todo tipo de razas, de mujeres, de máquinas, han probado todas las máquinas del hospital e incluso otras que les han dejado, la imagen se ha tomado siempre igual, perdón, en distintas formas, por lo tanto el dataset es muy complejo, se ha hecho data augmentation, eso está probado todo lo posible. Nunca es todo, eso es una idea, la robustez va a seguir fallando, pero bueno, vamos a suponer que en muchos casos, ¿no? Se hace el entrenamiento, funciona muy bien el modelo, maravillosamente, se hace las pruebas en el dataset de test, funciona maravillosamente y nos disponemos a desplegarlo. Como siempre se despliega, pero con radiólogos al lado, porque bueno, acabas de desplegarlo, no vaya a ser que se te haya escapado algo. Bueno, cuando llega a producción falla siempre. No acierta una imagen con tumor. Todos los investigadores se ponen a investigar. ¿Qué pasa? ¿Por qué falla tanto? Es que esto no tiene sentido. Se ha producido un colapso del entrenamiento, un colapso de la funcionalidad. Bueno, pues después de mucho investigar se dan cuenta que las mamografías tienen una pequeña cruz que casi no se detecta en aquellas que tienen tumores. Los radiólogos, cuando las etiquetaron, las fueron marcando, aquellas que tenían tumores. De tal manera que el modelo, en vez de entrenar a detectar dónde están las zonas más claras, densas, etcétera, solo identificaba que había una cruz y decía que era un tumor. Claro, en la realidad no hay esas cruces. Nadie te marca lo que tiene tu tumor. Entonces, eso no funcionaba. ¿Qué pasaba? Había encontrado una correlación que no era una causalidad. Y ese problema ocurre mucho. Lo tenemos también con un caso que no es exactamente cuál era, pero creo que era la identificación entre un tipo de lobos y perros de las nieves o algo así. Bueno, pues pasó lo mismo. Identificaba muy bien entrenamiento, identificaba muy bien en test, pero a la hora de la realidad en producción no funcionaba. ¿Por qué? Pues porque el modelo se había dado cuenta que los perros que trabajan, que están en nieve, o perros de nieve, pues siempre aparecían en imágenes con nieve. Cuando empezaron a no aparecer imágenes con nieve en la realidad, pues no era capaz de identificarlos. Era correlación y no causalidad. Bueno, espero que os haya gustado mis 3 vídeos. Acabo. Espero que nos hayan hecho largos y bueno, cualquier comentario tenéis aquí mi LinkedIn. Por favor, hacedmelo a través de LinkedIn y trataré de responderlo cuando pueda. Muchas gracias a todos y espero que os vaya muy bien. Un saludo.